Listo. Bueno, voy a iniciar nuevamente la grabación. Muy buenas tardes a todos. ¿Me confirman cómo visualiza mi pantalla? Leo, ¿sí visualizas bien mi pantalla? ¿Sí se está compartiendo o no? Listo. Bueno, entonces vamos a trabajar acá dos unidades de los ejercicios que ustedes tienen que realizar. Entonces, cualquier pregunta, pues yo les abro el espacio para que la hagan. Por favor, mantener los micrófonos cerrados. Si de pronto, pues la duda está en ese momento, me la escriben en el chat y pues inmediatamente mi compañero, él me confirmará cuál es la duda que tienen, él me escribirá y pues yo se las aclararé. Entonces, yo abriré después los espacios para que ustedes vayan pues, revisando las preguntas. Entonces, voy acá a hacer la presentación. Esta web que se va a hacer va a ser de forma interactiva, como se han venido haciendo las otras tres. Se explicarán lo que tiene que ver con las leyes de inferencia. Entonces, antemano, pues agradecerles el tiempo de espera. Entonces, sean ustedes bienvenidos al CIPA 3 de leyes de inferencia de la tarea 1, métodos para probar validez. Las personas que van a estar a cargo de esta web son el docente Leonardo Fabio Medina y quienes habla Luis Enrique Leiva. Siendo hoy 3 de marzo, nuestra tercera web, que vamos a comenzar inmediatamente. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer un leve repaso, digamos, de algunas cosas, digamos, que se vieron en la web pasada, por lo que tiene que ver con la parte de la conformación de ese lenguaje natural. Por allá atrás siempre se les dijo que las proposiciones compuestas están compuestas, bueno, valga la redundancia, de un antecedente o un consecuente. Si hablamos de la letra verde, antecedente, que le podemos llamar antecedente, hipótesis, premisa, y su parte, digamos, complementaria para formar esa proposición compuesta, que también le podemos llamar consecuente, tesis o conclusión. De esas proposiciones compuestas, le habíamos manifestado que primeramente esas proposiciones simples nosotros les llamamos atómicas, porque son, digamos, frases o expresiones que no tienen ningún conector lógico, solamente van a un solo sentido. Entonces se les indicaba que esas frases tienen que tener un sujeto, un verbo y un predicado, como aparece acá. Acá me dice sujeto, verbo y predicado. Entonces acá hay un ejemplo, de la misma forma sujeto por acá, su verbo, preparar, pero está en color azul, y su predicado, que es esta parte. De pronto para aquellos que no, hasta el momento no han logrado conformar esas partes de estas proposiciones simples. Entonces, todas las proposiciones simples tienen que tener eso. Si no tienen eso, pues no estamos hablando de un lenguaje proposicional, de una proposición simple. Entonces, seguido en eso, les hablamos de unos conectores lógicos. Existen ahí 5 conectores lógicos. El de la conjunción con su símbolo ahí, que es el de acá, el de la conjunción, el de la disyunción, implicación, doble implicación y la negación. Estas 5, para este ejercicio las vamos a utilizar en el momento de ir a conformar esas proposiciones que estén en lenguaje, proposiciones compuestas que estén en lenguaje simbólico. Entonces, iremos a utilizar estos significados de estos conectores de acuerdo al símbolo o la estructura que tenga esa proposición.
Ahora, bueno, esto por allá de pronto se los mostramos en otro tipo de tabla. Esta es una tabla de conversión donde hay otros tipos de significados que se les puede asociar a, digamos, a esos conectores. Entonces ahí los tenemos, los voy a pasar rápidamente. Voy a proseguir acá a hablar lo que son las leyes de inferencia lógica y las aplicaciones. ¿Cómo lo debemos aplicar? Yo les comentaba anteriormente que para nosotros, digamos, hasta el momento, ustedes escuchan el curso de pensamiento lógico matemático, pero nosotros cotidianamente venimos utilizando, digámoslo, de una forma inconsciente. Cuando nosotros hablamos, nos expresamos de alguna situación, cuando nos referimos a alguien, cuando escuchamos, cuando miramos en la radio, en la televisión, estamos haciendo una parte de lógica. Entonces, en ese sentido, aquí lo que estamos haciendo siempre es profundizar en algunas circunstancias que ustedes, para ustedes eran inconscientes, pero aquí se le trabaja un poquito la parte matemática. Por allá les habían mostrado a ustedes unas leyes de inferencia lógica. Les habían dicho que existen de las, digamos, principales, porque hay más, las que vamos a utilizar más frecuente en este curso, el modus ponendo ponens, que le dicen M, PP, el modus tollendo tollens, teniendo en cuenta que esta primera ley de inferencia que nos aparecen acá, se le llama el modo que afirmando afirma. Entonces observen sus naturalezas de expresiones que pueden aparecer. Siempre en cada una de las expresiones la primera letra es la que aparece y aparece con la misma cualidad. Entonces, como aparece con la misma cualidad, todas conducen ¿a qué? A que su resultado tiene que ser lo mismo que aparezca en la segunda posición de este conector que se le llama el condicional, P entonces Q. ¿Cuándo se aplica? Cuando se tenga estas dos cosas. Aquí les voy a decir 1 y 2. Cuando se tenga esas dos cosas se aplica y llegamos a la conclusión de esta parte. Entonces, lo mismo pasará con el modus tollendo tollens. Hay que siempre buscar que se tengan las mismas estructuras sin importar las letras. Yo aquí puedo por lo menos generar un modus tollendo tollens con otras letras. Puedo decir ES, entonces, puedo decir por lo menos S, entonces, no, no R, y aquí puedo decir por lo menos R. ¿Qué es lo que uno tiene que entender de esa ley de inferencia? Que esa ley de inferencia se aplica, primero llegado al caso si hay un condicional. Estas dos primeras se aplican llegado al caso que hay un condicional, que es la flecha. Y seguidamente si se tiene por ahí en las listas de sus premisas que su segunda componente, o sea, esa segunda era el consecuente, sea lo opuesto, sea la misma letra pero sean opuestas. ¿Y cómo uno sabe que son opuestas? Porque esta está, digamos, negativa y esta está positiva, o esta está negada y esta está lo opuesto de la negación. Entonces uno sabe que el modus tollendo tollens es el modo que negando niega. Entonces, si yo tengo acá una R negativa y acá tengo una R positiva, el modus tollendo tollens lo que me hace es negar ese resultado del antecedente. O sea, en este caso, aquí me quedaría como no es. Entonces, de esa forma sucesiva, uno va haciendo recorrido por las otras leyes de inferencia. Entonces uno tiene que tratar de observar que se cuente con las herramientas necesarias para que se pueda aplicar. Y esas herramientas necesarias que se pueda aplicar siempre me va a conducir a una conclusión, que son estas conclusiones de acá. Si uno quisiera por lo menos analizar el silogismo hipotético, uno lo analiza de la siguiente forma. El silogismo hipotético, por allá le decían ustedes, si usted tiene dos premisas con condicionales,
Y si observen, uno tiene que tratar de observar qué cualidad poseen acá. La segunda letra y la primera letra son las mismas. Entonces uno dice, yo aplico silogismo hipotético y me permite eliminar eh, el consecuente. Este es el consecuente. Recuerden que las proposiciones se dividen en dos partes. El consecuente de la primera premisa, a esto le llamamos premisa. Yo creo que eso ya lo deben tener claro porque pues, si han hecho juiciosamente las lecturas, que es lo que nosotros siempre les pedimos, que no se vayan solo de acá, sino que hagan las lecturas. Ustedes cuentan con un material rico que está en esa plataforma. Entonces, observen que esas dos premisas, entonces tenemos esta letra y esta letra de acá, entonces me dice, aplica silogismo hipotético, elimíname el consecuente de la primera premisa, o sea, este de acá, y el antecedente de la segunda premisa. Tienen que tener esta estructura. Ustedes no pueden realizar esto, que es donde uno siempre debe tratar de sacar conclusiones. Ustedes no pueden aplicar esto. O, vamos a hacerlo así. Ustedes no pueden aplicar eso, y lo hago acá para que entiendan y no me van a cometer ese error de que aquí les diga R y aquí por acá les diga P, porque las condiciones de aplicabilidad de las leyes de inferencia tienen que ser claras. Entonces, solo se aplica si, ya les dije, la primera premisa esté el consecuente y en la primera el antecedente sean iguales. Aquí no pasa eso, entonces uno tendría que observar, reacomodar esto y de pronto cambiar de posición cada una para poder aplicarlas. Y por allá ustedes hay un ejercicio en el cual tienen que tratar de visualizar esas cosas. Entonces aquí por lo menos no es aplicable. No es aplicable. ¿Cómo sería aplicable? Que yo hiciera, que invirtiera esta parte de esa forma. Y yo hiciera lo siguiente. En vez de decir P, entonces escudería R, entonces P, y acá pongo y diría por lo menos, para que si pudiera es P, entonces Q, y ahí sí ya puedo aplicar porque tengo en diagonal esta y en diagonal esta de acá, y así puedo concluir AR entonces Q. Entonces observen que a la finalidad las leyes de inferencia simplemente es armar un rompecabezas. Entonces, ustedes pueden tratar de hacer esos ejercicios prácticos, que es una forma de uno ir entendiendo y aprendiendo la ley de inferencia. Entonces, ayer les he mostrado que por lo menos este no es factible o no es posible realizarlo de esta forma para que lo vean. Nunca la, 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 la aplicabilidad de esto tiene que ser así, siempre. Consecuente de la primera y antecedente de la segunda. Como pasó acá, primera y segunda. Cuando la reacomodé, logré establecer ya una solución. Aquí no es posible. Lo escribo nuevamente. En este caso no sería posible, pero cuando yo la reacomodo, sí ya se vuelve posible. Entonces ya viene una cuarta ley de diferencia. El modus tollendo ponens, o le llaman silogismo disyuntivo, también le llaman así, tollendo ponens. Entonces, se escribe en forma abreviatura EMTP. Este ya saca la abreviatura. Este solamente se aplica si se tiene como premisa primera un conector que sea O, una disyunción. Y acá como segunda premisa, puede estar las variaciones de las negaciones de cualquiera de las dos letras. Por eso ustedes observan acá dos posibilidades. La posibilidad de este lado izquierdo y la posibilidad del lado derecho. Sus resultados, ¿qué va a hacer? Va a ser algo positivo, sin cambiar. Su resultado va a ser lo que no tienen acá aplicado en la segunda premisa, perdón. Va a ser de esta forma. Si yo digo P y Q,
Entonces niego no Q y entonces afirmo la P. Si yo digo P o Q y tengo no P, reafirmo la segunda proposición. Ese se llama el modo que negando afirma. Si yo niego cualquiera de estas dos, me bota la afirmación de la otra sin ninguna alteración. Entonces ya vienen las otras, la doble negación, la función, que aquí es clarito, si tienes dos premisas eh, sin ninguna unión, sin un conector, como son estas, únela de tal forma que forme una proposición compuesta, pero con el conector de la I, que es la conjunción. La simplificación, pues ya me permite hacer lo opuesto. Solamente se utiliza para eliminar conjunción, o sea, la misma I. La que utilicé para adicionar, también puedo volverla a separar por medio de una simplificación. Entonces observen que cada ley de inferencia tiene sus cosas. Entonces ya están por lo menos la ley de adición, que si yo solamente tengo una sola premisa puedo adicionar otra. Aquí teniendo en cuenta que si ya tiene P yo hubiera podido adicionar digamos R o cualquier otra. Teniendo en cuenta que siempre debe estar la premisa a la cual yo estoy haciendo alusión. Sigue nuestro silogismo disyuntivo, que es el mismo que tenemos acá, el silogismo disyuntivo. El silogismo disyuntivo lo que hace es eliminar la disyunción. Al eliminar la disyunción, ¿qué pasa? Se elimina la letra P y Q en todos los lados, P y Q en todos los lados. Y también se eliminan los condicionales. Y su resultado que va a quedar es lo sobrante. R, bueno, este también se elimina, va a quedar R, este R y este S, unidos con una disyunción de esta forma. Entonces ahí tienen esas dos partes. Puede pasar que en un silogismo, bueno, aquí tenemos el silogismo disyuntivo, puede pasar que en ese silogismo disyuntivo lo que pasó acá, que de pronto no se alcanza a visualizar, que aquí me dice P o Q, por aquí me dice P, entonces R, y por acá me dice Q, entonces R. Si yo aplico esa condición, elimino P y Q en una disyunción, ¿qué letra me va a quedar? A ver, pueden ahí responder en el chat o pueden abrir el micrófono y decirme qué letra va a quedar. Ahí no hay ninguna S. Yo estoy hablando desde este ejercicio, este que acá. Estoy hablando de este caso, en el caso de la simplificación disyuntiva. Se ven que acá, bueno, se ven entonces acá, se elimina P y Q, P y Q y P y Q. ¿Qué les va a quedar como conclusión? La R, muy bien. Solamente la R, claro, porque eso es lo que va a quedar, nomás R. Listo. Entonces, esto es como otra, voy a escribirlo por acá arribita, de pronto si no lo lograron visualizar bien. Esto lo que pasó fue esto. Observen que son las dos cosas que están ahí, son las mismas. Bueno, logré borrar esta partecita. Entonces, observen lo mismo.
Esa es la finalidad, es hacer. No puedo decir R o R porque estoy hablando de la misma letra. Llegado el caso que, eh, perdón, aquí escribí nuevamente la Q, aquí tendría que ser R para que diera así. ¿Ves? Así, no puedo decir R o R, sino simplemente R. Es decir, lo mismo disyuntivo. Si llegado al caso pasa eso. Entonces, aquí ya vienen, digamos, las partes de lo que significa cada ley de inferencia. Yo ya cada día se las resumí, pero ahí están sus significados y sus implicaciones que tiene al aplicarla cada una de ellas. Aquí se las muestro rápidamente, las 7 principales. Entonces, ahorita viene el ejercicio 2. Ahorita que vamos a trabajar el ejercicio 2 y 3 y dejaremos el último del ejercicio 4. Si de aquí para allá ustedes entienden bien esa ley de diferencia y saben cómo aplicarlas, porque eso simplemente es hacer una construcción, es el ejercicio 4 les va a salir más de rápido. Entonces, observen, nos dice, a partir de la expresión simbólica, identifica qué ley de diferencia lógica está aplicada. Entonces, esta ley de inferencia, ¿a cuál se les hace parecida? La acabamos de ver casi inmediatamente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa ley de inferencia? Bueno, lo voy a decir acá nuevamente. Lo voy a pasar acá. ¿Qué dice ahí? Bueno, el silogismo disyuntivo. Bueno, entonces, esta que les aparece nueva, ¿cómo se le llama? Bueno, esas dos que aparecieron ahí, ¿cómo se llaman? Entonces, esta va a ser, ustedes van a observar ahorita que va a decir por ahí el nombre, yo voy a escribir silogismo disyuntivo, esta va a ser una simplificación, y esta de acá, ¿cómo se llama? Silogismo hipotético. Luego que tienen que ya de pronto haber identificado, ahí les va a aparecer silogismo disyuntivo, les va a aparecer ahí, les va a aparecer a ustedes ahí simplificación, y ahí les va a aparecer a ustedes silogismo hipotético. Estas leyes ustedes por lo menos deberían ya reconocerlas. Miren que solamente son 7, estamos pidiendo que identifique 15. En ninguna de estas hay un Torendo Torres. Bueno, entonces me dice, ya hice la primera parte, eso hace parte del ejercicio de ustedes. A partir de la expresión simbólica, identifica qué ley de inferencia lógica es aplicada. Entonces, allá la identificamos, de ahí se parte para realizar el ejercicio. Bueno, entonces vamos a hacer la segunda parte. Escribe el lenguaje natural y el lenguaje simple de las proposiciones. Este es un ejercicio que ya habíamos repetido por ahí, lo vamos a hacer rápido. ¿Qué hice acá? Empecé a identificar las letras que tengo, P, Q, R y S. Si tuviera por acá una negación de una P, inmediatamente yo haya escrito la afirmación de esa, tendría que escribir por acá abajo de esta la negación de P. Y decir esto prácticamente, el Tour de Francia no contó para la edición 17ª con 10 ciclistas colombianos. Llegaba el caso que hubiera aparecido una negación. Este no es el caso, entonces no hay ningún inconveniente. O sea, que voy a borrar esto. Esto lo hago como un paralelo para que tengan en cuenta. Ahora,
¿Qué nos pide? Que escribamos el lenguaje natural. Entonces, tenemos la misma proposición. El primer paso es identificar la ley de inferencia. Segundo paso, escribir las proposiciones simples y después hacer toda la oración, que es algo ya no es ajeno para ustedes. Entonces uno diría, el Tour de Francia contó para la 17ª edición con 10 ciclistas colombianos. Y uno dice, eso que está subrayado, eh, digamos en azul, son los significados de cada conector. Mira, o el actual campeón de versión del Tour 2019 es Egan Bernal. Cuando finalizan una primera premisa, porque esto es una premisa, colocan un punto y empiezo nuevamente. Si el Tour de Francia contó para la 17ª edición con 10 ciclistas colombianos, entonces, la etapa 21 del Tour, casi todos los colombianos lograron llegar a los campos elíseos. Terminamos otra premisa, punto. Si el actual campeón defensor del Tour 2019 es Egan Bernal, entonces, solo 2 colombianos lograron ganar 2 etapas del Tour de Francia 2020. Punto. Cuando ya llego acá, porque esta ya es la tercera premisa, llego acá a una conclusión. Ustedes observen estos 3 punticos, de pronto en sus ejercicios no aparecen, pero ustedes tienen que llegar a una conclusión. Entonces uno puede decir, por lo tanto, es una de las frases más utilizadas, la etapa 21 del Tour, casi todos los colombianos lograron llegar a los campos elíseos, a los campos elíseos. O solo 2 colombianos lograron ganar 2 etapas del Tour de Francia 2020. Entonces, ahí ya he terminado con esa parte. Entonces, observen que, bueno, ahí está todo. Ese sería todo el completo de ese ejercicio. Ahorita ustedes verán lo siguiente. Acá yo voy a empezar a construir el ejercicio. Acá tengo, digamos, un ejercicio con simplificación. Entonces, acá ustedes van a observar, ahí les aparecen 2 opciones. Yo he generado las 2 opciones porque ustedes pueden tener 2 tipos de caminos en esa aplicación de esa ley de diferencia que se llama simplificación. El primero de ellos es este, porque es el primer resultado que me puede botar la simplificación, que me quite la Q y me quede con la P. Y el segundo es este. Entonces, yo he asociado 2 ejemplos en lenguaje natural. Recuerden que eso se llama lenguaje natural de proposiciones simples. Yo lo escribo en abreviatura porque yo me imagino que ya saben qué es. Entonces digo, P, Jennifer es egresada de Ingeniería Industrial. Q, Jennifer va al gimnasio todos los días. Ahí tiene. Entonces, opción 1, que es la del lado izquierdo. Dice, Jennifer es egresada de Ingeniería Industrial y va al gimnasio todos los días. Punto. Por lo tanto, Jennifer es egresada de Ingeniería Industrial. Opción 1. Opción 2. Dice, Jennifer es egresada de Ingeniería Industrial y va al gimnasio todos los días. Por lo tanto, Jenny va al gimnasio todos los días. Observe que las variaciones en las oraciones son diferentes en las conclusiones. Ustedes dirán, pero es lo mismo. No, no es lo mismo porque las conclusiones son diferentes, porque la conclusión es en P y la otra la conclusión es en Q. Para que tengan en cuenta. Entonces, para que tengan en cuenta, la simplificación tiene que tener 2 opciones posibles. Es como cuando uno va de paseo y uno decide por qué lado escoger. Entonces, ahora tienen otra ley de inferencia. A eso se le llama silogismo hipotético. Será, pero ¿cómo identifico un silogismo hipotético? Pues observen nuevamente que siempre que se repita en la diagonal estén estas 2 letras es un silogismo hipotético. Entonces, ahí hay otro ejercicio con la misma persona. Jennifer es egresada de Ingeniería Industrial. Q, Jennifer va al gimnasio todos los días. R, Jennifer pertenece a la SBTI. Y lo más sencillo es empezar a conformar el lenguaje natural de las proposiciones compuestas. Si Jennifer es egresada de Ingeniería Industrial, entonces va al gimnasio todos los días, punto.
porque termino acá una primera premisa. Si Jennifer va al gimnasio todos los días, entonces pertenece a la SBTI. Por lo tanto, Jennifer es egresada de Ingeniería Industrial. Entonces pertenece a la escuela SBTI. ¿Qué es lo que ustedes deben tener cuidado con esta ley de diferencia del silogismo hipotético? Observen que mis tres ejemplos giran en torno siempre a un sujeto, pero en diferentes escenarios, porque el primer escenario es que ella es egresada de ingeniería industrial, el segundo escenario es que va al gimnasio todos los días, el tercer escenario es que pertenece a la CBTI. Esa ley de diferencia hay que tener cuidado con esta parte para que de pronto uno no vaya a estar diciendo, digamos, cosas no muy coherentes. Entonces, yo me imagino que durante el transcurso que he estado hablando acá han tratado de identificar esas partes. Entonces, vuelvo y le repito, estas partes tienen que tener el mismo sujeto, pero escenarios diferentes, para que quede bien redactado con una buena composición gramatical esa parte. Entonces, ahí les dejo otra, eh, digamos, otro tip para que cuando ustedes vayan a construir sus oraciones se digan, ah, pero es que no se parece, o no es coherente. Entonces, observen eso. Otra ley de diferencia, una negación. ¿Yo cómo puede ser con una negación? Mire, no es cierto que no fue Borondongo, fue el que le pegó a, bueno, a Muchilanga. Entonces, digamos, hago esa parte, no es cierto que no fue Borondongo el que le pegó a Muchilanga, por lo tanto, Borondongo fue el que le pegó. Bueno, eso es de una letra de una canción de Celia Cruz, pero le traigo acá como para amenizar un poquito la clase. Entonces, observen ahí. Entonces, ustedes pueden hacer hasta proposiciones con frases de canciones también. No está sujeto solamente a que sea, digamos, el ejercicio muy plano. Entonces, ahí tienen una doble negación. Aquí ya hay otros ejercicios. Vamos a ver si ustedes son capaces de identificar qué es lo que tiene ahí. En esta, por lo menos, ¿qué tiene? En esta primera. Pueden, si quieren, escribir las abreviaturas. Muchachos, pueden abrir los micrófonos. Eso. Modus ponendo pones. Muy bien. Un buen ejercicio es empezar a identificar para la segunda que es. No, toyendo toyes, doble T. Esa que me acabas de decir, pues para aclararte, solamente se aplica así, cuando hay una disyunción. ¿Sí me escuchan ahí, chicos? Ah, bueno. Es que les pregunto porque se me quedó la señal de la otra conexión que tenía acá. Bueno. Entonces, este es el que es modus toyendo pones. Lo que da esa de acá. ¿Este cómo se llama? Sí, lo dije, eso, muy bien. Esta pues, ya la había escrito acá. Pero observen que aquí no interesa es observar la letra, sino la estructura. Entonces, ahí tenemos esos tres. Entonces, lo más difícil es identificar la ley de inferencia. Si ustedes se han dado cuenta hasta acá, cuando yo les inicié este cuento, les dije que la facilidad o la complicación de eso está en que ustedes asuman que esa parte son súper sencillas. Entonces, ahí ya nombramos las leyes de inferencia. ¿Qué paso sigue? El paso que sigue es empezar a asociarles unos nombres a las letras
y construir la oración. Por ejemplo, si yo quisiera, si por lo menos quisieras construir, voy acá a salir un poquito acá, si yo quisiera construir ese ejercicio, utilizar acá otra pizarra, abre. Si yo quisiera acá, por lo menos aplicar eso que me decía acá, me decía A, se ve que me decía entonces B, por acá me decía A. ¿Cuál es mi primer paso? Hacer la oración. Entonces pueden decir Sara estudia laboral. Ustedes pueden decir acá B. Observen que siempre giro al mismo sujeto. Sara juega baloncesto. Esta pizarra porque es mucho mejor para explicar. Entonces ahora, observen que este es el modus ponendo pones. Modo que afirmando afirma. Mi resultado es ese. Si yo quisiera construir la oración, simplemente lo estoy haciendo acá como complemento a la finalización de este ejercicio. Digo acá sí, se me estaba olvidando, vamos acá. Yo digo acá sí, Sara estudia en la UNAD coma, entonces, coma, acá no hay necesidad de repetir nuevamente el sujeto porque estoy hablando de la misma persona, juega, entonces juega baloncesto. Punto, por lo tanto, coma, Sara, acá sí necesito repetir porque aquí ya he finalizado una premisa, por lo tanto Sara juega baloncesto. Listo. Ahí he hecho ese ejercicio, me ha quedado muy chévere, me ha quedado muy bien. Entonces, ahí ustedes ya observaron cómo se hacen esas partes. Acá, si ustedes quieren de pronto, y aquí lo doy como opcional, ustedes pueden utilizar esta aplicación para hacer sus ejercicios. Se llama Open, o me parece que esté así. Para hacer ese video que tiene que durar 3 minutos. Eso lo pueden descargar en sus portátiles y pueden hacer prácticamente una explicación común y corriente como si tuvieran un tablero también. Entonces, las demás cosas que les he explicado. Bueno, entonces ya acá terminaría este ejercicio, eh, 2 y pasaríamos al ejercicio número 3, aplicación de las reglas de inferencia. Observe que lo primero que hicimos en el ejercicio 2 es identificar la regla de inferencia y hacer la oración. Ahorita lo que vamos a tener es una oración sin la conclusión y vamos a identificar la ley de inferencia. Entonces aquí me dice, ¿qué debo hacer? Identificar la conclusión del argumento. Segundo, nombrar la ley de inferencia que se aplica para probar el argumento. Tercero, definir la expresión del argumento en lenguaje simbólico o formal. Entonces, observen que vamos a tener un ejercicio de aplicación de ley de inferencia.
El primero me dice, aquí ya está este desarrollado. Ustedes ya verán lo que está sin desarrollar. Dice, si Sofía está estudiando, coma, entonces está realizando las actividades. Entonces, acá uno puede empezar a identificar que estamos aplicando una ley de inferencia de las que tenga condicionales. Por ahí cuando uno le digan entonces, ustedes ya tienen que dirigirse a todas las que tengan flechitas para ir identificando. Digo ahorita, Sofía no está realizando las actividades, entonces ya veo que hay una negación, entonces más claro me da el panorama. Ya sé que es una negación de la segunda premisa, entonces me voy a un tolendo tolens. De modo que negando, niega, que se esté acá. Entonces ahí me lo especifica. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo de identificar? La ley de inferencia. Ahí antes de identificar la ley de inferencia, uno lo que puede empezar es a desglosar estas oraciones, que es P, que es Q, como para tener un panorama para empezar a ver lo que hay ahí. Entonces, cuando identifico la ley de inferencia, entonces yo empiezo a escribir este lenguaje simbólico. P entonces Q, no Q, entonces no P, y ahí he identificado el tolendo tolens. También me lo indica. Entonces, aquí, en este sí vamos simplemente voy a tener la ley de inferencia aplicada. Vamos a ver cómo escribimos la conclusión. Entonces dice, ¿cómo identifico que es un silogismo hipotético? Por lo siguiente. Te digo, si vendo gomitas a mis amigos, entonces tendré dinero, punto. Si tengo dinero, entonces puedo comprar un juego. Entonces yo empiezo a escribir de esta forma. Hagamos de cuenta que eso no está. Perdón, voy a escribir una X porque no me lo asocio que está mal. Entonces vamos a hacer de cuenta que eso no es tanto. Yo empiezo. Voy a escribir, voy a leer a la vez que escribo. Entonces digo, si vendo gomitas a mis amigos, entonces ya sé que hay un condicional ahí por cuando me dijo sí. Entonces hago una flecha. Entonces tendré dinero. Q va a ser dinero. Entonces vuelve y me dice, si tengo dinero, entonces puedo comprar un juego. Entonces, ¿qué letra se repitió? La segunda en esta primera oración. Entonces, escribo acá Q. Entonces, acá ya tengo una frase diferente. R. Entonces, si de pronto no la identificaron bien, les aconsejo que hagan lo siguiente. Entonces, empiecen a asociarle a las primeras proposiciones una letra. Entonces, P, voy a decir hoy vendo gomitas. Después digo la letra Q. Tendré dinero. Observe que aquí vuelve y se repite la letra Q, entonces no necesito volver a escribir la Q. Después tengo acá una R. Puedo comprar, me quedó pegado. Puedo comprar un juego. Listo. Entonces vuelve lo primero. Esto es lo primero que hacemos. Lo segundo, aplicamos esto. Entonces observamos esto y busco en toda esa lista de las 7 cuál de estas se asemeja. Entonces ya digo que es un silogismo hipotético. Entonces ya sé qué hace el silogismo hipotético. Elimina estas dos letras que están repetidas en diagonal, por decirlo así. Eso no es la frase correcta, pero es me elimina estas dos y me queda este condicional. Entonces ya tengo que es un silogismo hipotético. ¿Cuál va a ser mi conclusión? Pues mira, aquí ya me ahorra este paso, he desglosado esto, entonces yo voy a decir, hoy vendo gomitas
Perdón, aquí me falta una frase, perdón. Sí, voy a escribirlo por acá, lo borramos completo. Qué bien. O sea, acá recuerden que siempre cuando es condicional empieza sí. Hoy vendo gomitas, coma, entonces puedo comprar un juego. Y entonces ahí ya he hecho esa dinámica. Entonces aquí ya me muestra, ya escrito por la diapositiva del computador, el ejercicio. Entonces ahí tenemos otro ejercicio. Bueno, aquí nuevamente observen que está en dos colores. Es otra cosa que uno puede identificar, que ustedes subrayen con dos lapiceros. Entonces yo digo, si John Biden gana las elecciones, sería presidente de Estados Unidos, un ejercicio ya pasado. Entonces, la vicepresidenta sería Kamala Harris. Si John Biden gana las elecciones, entonces sería la vicepresidenta de Estados Unidos. Entonces, acá tengo que ya la ley de diferencia aplicada, he hecho este primer paso, aquí ya está, porque ya distribuí esto, he sacado cada proposición, como está ahí. Cuando yo saco cada proposición, entonces identifico la ley de inferencia, un modo exponente oponens. Sé que es un modo exponente oponens. Como ya sé que es un modo exponente oponens, ya me dirige a la conclusión. La vicepresidenta sería Kamala Harris. Entonces, ahí está esa parte. Otro ejercicio. Un ejercicio llegado al caso que fuera de esta forma. Digo, si Sofía estaba estudiando medicina en la Universidad Nacional, entonces está realizando actividades de morfología. Punto. Sofía no está realizando las actividades de morfología. Entonces, identifico el lenguaje simbólico, lo construyo, saco cada una de las proposiciones. Digo, eso es un modo Solendo Tollens, un MTT. Entonces, ya sé que es un modo Solendo Tollens, me voto a la conclusión. Digo, Sofía no está estudiando medicina en la Universidad Nacional. ¿Listo? Otro ejercicio. Otro ejercicio girando al mismo entorno, les digo, si como sano todos los días, entonces tengo un buen estado físico. Punto, si tengo un buen estado físico, entonces podré participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Este es parecido a lo que ya hemos hecho. Otro nombre que puede recibir esa ley de inferencia, transitividad de la implicación o silogismo hipotético. Nos dirigimos a una conclusión. Esa conclusión es, si como sano todos los días, entonces podré participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Acá ya tenemos un ejercicio que vamos a empezar a aplicar. Cortico esto. Entonces, tengo una frase corta. Sara está tocando guitarra, punto. Celeste está tocando el cello. Entonces, sé que tengo dos cosas diferentes. Entonces, a eso lo voy a llamar una regla de adición. Mi conclusión, Sara está tocando la guitarra y Celeste está tocando el cello. ¿Listo? Bueno, este ejercicio con otro nueva ley de inferencia, vamos a tratar de pasarlo para hacer uno aplicado. Entonces, por ejemplo, según lo que ustedes han visto conmigo, ¿qué ley de inferencia puede ser esa? Yo voy a leerla y ustedes me dicen la ley de inferencia. Se puede evitar el contagio del COVID o utiliza las medidas de bioseguridad.
Punto. Si se puede evitar el contagio del COVID, entonces debes lavar constantemente tus manos. Punto. Si utilizas las medidas de bioseguridad, entonces debes aplicar el distanciamiento social. ¿Qué ley de inferencia es dentro de las, bueno, 7 que ustedes le han mostrado? Yo les mostré otras 2, 9. ¿Qué ley de inferencia es? No, porque silogismo hipotético. ¿Con qué trabajan los silogismos hipotéticos? Para que aclaren de una vez eso. ¿Con qué trabajan los silogismos hipotéticos? Uno descarta fácilmente. Si aquí me hubiera dicho sí, y aquí me hubiera dicho entonces, posiblemente yo hubiera podido decir que es un silogismo hipotético. ¿Qué ley de diferencia es? Vamos a devolverlo. A ver si de pronto se los voy a mostrar acá. Ese es el silogismo hipotético. Observe que tiene nomás dos premisas. Nos devolvemos, mire. Tiene un símbolo de O. Puede ser un toyen de toyen. ¿Qué otro tiene O? Silogismo disyuntivo. Entonces, está entre ese silogismo no sinónimo solendo tones, o un silogismo y vamos a ver cuál es el que nos aplica. Vamos a ver cuál es el que nos aplica ahí. Ahí nos aplica para ese caso. Entonces, empezando no tenemos un sí, pero más abajo sí vamos a tener un sí. Y vamos a tener una estructura. Me voy a empezar acá a escribir el lenguaje simbólico. Voy a tener acá P, O, Q. Aquí voy a empezar, entonces me dice, si se puede evitar el contagio del COVID. Entonces, yo dije que eso era P. Ya sé que hay un condicional ahí. Entonces, debe lavar constantemente tus manos. Entonces, ya sé que acá hay, puede ser una R, que ya no me asocia con la letra P, con la letra Q, perdón. Y hay una tercera oración. Punto. Si utiliza las medidas de bioseguridad, que me está hablando de la letra Q, si utiliza las medidas de bioseguridad, entonces debes aplicar el distanciamiento social. Entonces, acá ya hay otra composición de otra letra. Entonces, aquí ya escribiría T. Digamos que así. Y vamos a observar que eso es lo que va a pasar. O S. Bueno, podemos escribir. Aquí yo he escrito para continuar con la secuencia. Digámoslo acá en S. PQRS.
¿Y cuál va a ser mi conclusión? En una silogismo disyuntivo se elimina la disyunción, se eliminan esas letras y me queda R, entonces S. Y es lo que va a pasar acá. Identifiqué la ley de diferencia, entonces identifiqué la ley de diferencia, sé que es un silogismo disyuntivo, entonces mi conclusión la construyo con base a lo primero que yo debo hacer es empezar a asociarle a cada frase una letra. Acá no lo hice porque pues, no me quedaba el espacio, pero eso ya lo vamos a hacer más atrás. Acá está este más corto, de pronto el anterior era muy difícil. ¿Este cuál puede ser? Esos modos fondo, bueno, es claro. Entonces dice, si Gabriela viaja, pues uno asocio que es uno de estructura entonces sé que me tengo que ubicar en todos los que tengan así estas flechitas, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Pues acá dice, si Gabriela viaja, entonces si Gabriela viaja, entonces aquí es conocerá muchas culturas. Pues Gabriela viaja, pues P, pues acá va a ser la conclusión Q. Yo lo que va a pasar ahí. Y listo, muchachos. Ahí va la explicación de ese ejercicio de número 4. No sé qué preguntas tengan al respecto. Ahí van los tres primeros ejercicios ya los hemos abarcado. ¿Cuál es la duda? Bueno, lo importante es que en esos ejercicios ustedes ya se les ha dado las herramientas pues ahí tienen que ustedes identificar las leyes de inferencia, porque ese es el objetivo de esa actividad, que ustedes aprendan a identificar las leyes de inferencia, ya nosotros habiéndoles dado las, las explicaciones y la razón de cada uno de ellos. ¿Alguien tiene otra pregunta? Ujú. Sí, claro, pues sí, por lo menos a esta fecha, recuerden que, digamos, yo hice una primera web con el grupo de la zona donde yo estoy, que fue el viernes 25 de febrero. La, esta actividad inició el 21 de febrero, o sea, ya durante esos 4 días, y además de eso, pues con el profe que estoy acá, hicimos una web antes de esa, y entonces ya ustedes tenían un primer ejercicio. Entonces, en ese sentido, si llegabas pasaste después del 25, entendiste bien lo que tienes que hacer, puedes colgar todos tus ejercicios en un solo Word y enviarlo para que sea retroalimentado. ¿Cómo? ¿Qué pena, me repites? Sí, los puedes subir. Nosotros por lo menos, si a mí llega, digamos, si a mí Andrea Martínez llega me dice, profe, tengo todos mis ejercicios hechos, los puedo subir, yo no lo voy a decir que no, yo digo, pues sí, enviámoslos de una vez, con eso
tú ahorras tiempo, presentas todas tus actividades, yo te digo, te lo reviso, bueno, está ok. Cuando yo te digo está ok, te digo envíalo al entorno de evaluación, porque el entorno de evaluación es al final donde ustedes tienen que enviar sus actividades que ya para posteriormente colocarle la nota. En el foro ustedes colocan simplemente los ejercicios ahí normalitos. Acá les voy a mostrar algo. Ustedes, por ejemplo, si lo tengo por ahí. Bueno, ustedes son libres de elegir la herramienta. Simplemente nosotros les damos las opciones. Para que tengan en cuenta todos, no los estamos, digamos, obligando, por lo menos, espera, regala un momentico. Primero resuelvo. Entonces, la idea es que nosotros le estamos dando, digamos, opciones. Yo te digo, por ejemplo, te doy la opción de que hagas por este medio, o te doy la opción que la hagas por este, o por este. No exactamente. Ustedes el video tienen que subirlo con su trabajo. Que yo digo, por ejemplo, algunos me han preguntado, eh, profe, envía esos ejercicios, envía los 4 ejercicios, ya los tengo solucionados. ¿Será que después de que usted me revise esos ejercicios puedo enviarle el video para hacer un solo video? Pues sí, pues claro. Usted necesita que yo le revise los ejercicios y le diga está bien para que usted no tenga necesidad de estar haciendo tantas grabaciones. Eso sí es de aclarar. Pues ustedes envían primero sus trabajos, su primera actividad uno. Cuando ya le digan esa actividad uno está ok, entonces ustedes ya pueden hacer el video porque ya te dijeron que esa actividad estaba bien. ¿Sí? Sí, ya te puedes retirar. Iba a mostrarles acá una cosa última para que la vieran. Ustedes el trabajo de ustedes tiene que, cuando lo envían a su entorno de evaluación, bueno, aquí eso es un ejemplo, tienen que tener su portada. Esa portada yo voy a ver si se las comparto. Su introducción, su justificación, sus objetivos. Y bueno, y acá el desarrollo de los ejercicios, ya finalizando por allá, allá al final, con su bibliografía o referencias bibliográficas. Esa es la estructura del trabajo final cuando uno lo entrega. En el entorno de aprendizaje se entrega el trabajo normalito, así como han hecho unos por acá. Mira, aquí estoy en mi entorno de evaluación, se entrega normalito. Bueno, aquí no tengo participantes. Ah, sí, tengo acá. Se lo entregan así normalito. Ejercicio 1, unidad 1, María